Bueno, ¿empezamos? Sí, me levanto. No, no, así me ven de acá. Estamos. Bueno, ustedes saben de qué se trata esta asignatura, por lo menos cuáles son los grandes lineamientos de la asignatura. Pero antes que nada me presento. Yo soy Rubén Greter, soy arquitecto y hace muchos años que trabajo en esta universidad, en esta facultad, y he desempeñado unos cuantos cargos, y además de la parte de la docencia, y bueno, ahora, hasta por lo menos hasta el 31 de mayo, de abril, seguiré siendo el secretario de mantenimiento, obras y servicios generales de acá de la facultad. A partir del otro mes cumpliremos también una función parecida, pero bueno, más o menos es para que ustedes me vayan conociendo y sepan de qué actividad desarrollo en la facultad. En lo que concierne específicamente al diseño, y por eso que Patricia me ha convocado ya por la tercera oportunidad que doy esta asignatura, es un poco por mi título y otro poco porque hace casi 25 años que estamos dando la asignatura de diseño para la carrera de Ingeniería Civil aquí en la Facultad Regional Santa Fe. Haciendo los pasos lógicos, primero haber sido jefe de trabajo práctico y después llegando a la titularidad de la asignatura. Así que vamos a tratar de hacer un pequeño compendio para que ustedes tengan algunas herramientas del diseño para que aquellas personas o aquellos compañeros que en sus áreas de trabajo tengan que desarrollar alguna actividad vinculada con el diseño, tengan algunas herramientas más para poder desarrollar mejor su trabajo, ¿no? Hay gente que trabaja en distintas áreas, en áreas administrativas, en áreas relacionadas con los departamentos de docencia y demás, en donde muchas veces hay que utilizar la comunicación gráfica como para poder enunciar alguna idea, algún evento y demás, ¿no es cierto? Entonces, fundamentalmente para aquellos sectores está apuntado esta pequeña capacitación. Si estamos en las áreas de mantenimiento, por ahí a lo mejor se hace un poco menos aplicable lo que vamos a ver, pero vamos a tomar esto como a nivel de cultura general o de conocimiento general que hace la formación de ustedes, ¿no? Las clases yo las voy a hacer lo más rápida y más didáctica posible. Es día viernes, es el horario de la siesta, todos tenemos sueño, todos comimos algo y estamos bajo la presión de la modorra, así que bueno, vamos a hacer lo más práctico posible todo esto. Me van a disculpar mis compañeras que no las miro, porque bueno, o las miro a ella o lo miro a la cámara, así que si no se ponen celosas voy a mirar la cámara, ¿está? Acá me dice que ustedes son mayoría, así que vamos a ver. Bien. Nosotros cuando hablamos de diseño gráfico, en realidad lo que estamos haciendo es siempre hablar de una comunicación. Utilizamos al diseño como una herramienta para comunicar algo, ¿no es cierto? Si no hay necesidad de comunicación, no hay necesidad de diseño, porque cualquier actividad relacionada con el mismo implica tener un diálogo entre alguien que hace algo y alguien que va a recibir esa información. Entonces, vamos a hablar ahora muy rápidamente en general de lo que es los conceptos básicos de la comunicación, cómo nos movemos, qué actores o qué factores intervienen en la comunicación. Ustedes van a ver en el cuadro que para comunicarnos
necesitamos inexorablemente tener 7 elementos que forman parte de esta comunicación. Un emisor, un canal, un referente, un receptor, y a su vez utilizamos, nos movemos dentro de un contexto, manejamos determinados códigos y todo eso encierra el mensaje que es lo que nosotros queremos comunicar. El emisor, ustedes estarán viendo en pantalla, es obviamente la persona que emite, quien está ejecutando la acción de comunicar algo, ¿no es cierto? Nosotros podemos comunicar algo a través de una pintura, podemos comunicar algo a través de un diseño gráfico, podemos comunicar algo a través de un texto, etcétera, etcétera, etcétera. Para ello, evidentemente, siempre va a haber una persona que emite o que realiza ese mensaje, y es el que nosotros denominamos como el emisor. Cuando nosotros estamos comunicando algo, lo hacemos a través de algo, ¿no es cierto? Entonces, ese a través de es lo que se denomina el canal o medio por el cual nosotros realizamos la comunicación. La pantalla indica la infinidad de medios que nosotros podemos utilizar para establecer una comunicación entre dos seres humanos. Podemos hacerlo a través de un diario, de una pantalla, de un celular, de una carta, del teléfono, de un televisor, etcétera, etcétera, etcétera. Y a medida que pasa el tiempo, vamos por ahí agregando nuevas formas de comunicarnos. Fíjense que cómo va variando, que empiezan a aparecer las redes sociales, que empiezan a aparecer no solo las redes sociales, sino que empiezan a aparecer nuevas formas de comunicación. Yo, en mi experiencia docente, indica que nosotros años atrás nos comunicábamos con los alumnos, estoy hablando específicamente de las redes sociales, ¿no? Nos comunicábamos con los alumnos a través de, primero, correo electrónico. Después se fue popularizando la utilización del Facebook y con la cátedra utilizamos el Facebook. La facultad, a su vez, tiene un campus en donde nosotros podemos comunicarnos como estamos comunicando ahora. Pero resulta que los jóvenes son cada vez más jóvenes, cada vez más ágiles, y el Facebook es una herramienta que prácticamente no están utilizando, y empiezan a aparecer otras como el Instagram, el WhatsApp, etcétera, etcétera, en donde tenemos que modificar un poco también o actualizarnos como cátedra, porque la demanda está apuntando hoy por hoy a estos dos tipos de redes, o el WhatsApp o el Instagram. Por eso lo que les decía, que esto no es algo estanco, sino que muchas veces a través del tiempo va variando, y vaya a saber uno cómo nos comunicaremos de acá a 5, 10, 15 o 20 años. Pero siempre existirá quien emite, el emisor, y estarán estos canales o medios de comunicación. Si recuerdan la pantalla inicial, había lo que se denominaba un referente, que es lo que se evoca en el mensaje. Nosotros queremos con un determinado mensaje tratar de o tomar conciencia o tratar de imponer algún tipo de idea sobre lo que nosotros estamos tratando de comunicar. Esa idea puede ser o tomar conciencia o vender algo, o lo que fuese, lo que esté implícito dentro de ese mensaje, y es lo que nosotros llamamos referente, que lleva cada uno de los mismos. Si nosotros analizamos este folleto o esta lámina de presentación, en realidad, más allá de los elementos que después
más adelante vamos a analizar, lo que nosotros estamos tratando de evocar o concientizar es que si nosotros tomamos, podemos generar un accidente y tenemos las consecuencias. ¿Está? Entonces, el diseñador tomó para evocar un vaso roto donde se mezcla la bebida y donde la ruta se tiñe con sangre, como evocando lo que sería el peligro de un accidente. Estos, obviamente, la Coca-Cola tiene un mensaje implícito o una referencia que es consuman, y ni hablar de que, por ejemplo, en este caso, a quien de nosotros en este momento no nos da ganas de comer un postre de chocolate. Eso es lo que llama realmente el referente de un mensaje. Si alguien emite, alguien tiene que recibir. Ese quien recibe es el receptor del mensaje, ¿no? Entonces tenemos un montón de medios donde nosotros podemos recibir. O sea, una comunicación de a uno no se da. Siempre son dos o más quienes intervienen en el proceso de comunicación. Ahora, vieron en la página inicial que había un contexto. Y en digamos, el contexto es muy importante en el tema de la comunicación, porque hay una diversidad de factores entre los que fundamentalmente está lo cultural, lo regional, etcétera, que lo que para uno significa algo, para otra cultura u otra religión u otra sociedad significa otra cosa. Entonces, fíjense cuál es la diferencia que hay entre esto y esto, en donde en las dos culturas, se marca de manera distinta e inclusive contrapuesta. Nosotros, cuando alguien se muere, o digamos ahora cada vez menos se respeta, pero bueno, años atrás era casi sagrado, de que la gente se vestía de negro porque el luto estaba relacionado directamente al color negro. Pero el luto en la India es color blanco. Entonces, ahí está la importancia que hay entre el contexto en donde uno mete o interviene en la acción de comunicación. ¿Está? Bien. Hay muchos mensajes, o todos los mensajes implican una codificación del mismo, ¿no? Entonces, hay códigos que están implícitos y otros códigos que son directamente explícitos. Si nosotros vemos un semáforo, como en este caso, internacionalmente sabemos que el rojo, el verde nos permite el paso, donde el amarillo nos indica la precaución y donde el rojo nos impide el paso, ¿no es cierto? Esa es una codificación que está implícita en muchos mensajes. Entonces, el código forma parte también de la comunicación. Nosotros, en la era informática, si no hubiera una codificación, sería imposible poder comunicarnos. En la telefonía, si no hubiera codificación, sería imposible comunicarnos. Entonces, el código pasa a ser un elemento fundamental de la comunicación, sobre todo algunos tipos de comunicación. Obviamente, siempre que nosotros establecemos alguna comunicación, tratamos, no en todo tipo de comunicación, pero en la mayor parte de las comunicaciones que nosotros establecemos, tratamos de hablar con un sentido de mensaje, ¿no es cierto? Entonces, si vamos a hablar de comunicación gráfica, que es la que nosotros después vamos a desarrollar, la comunicación gráfica, siempre que la utilizamos como medio, está
evocando algún mensaje implícito. Entonces, fíjense en estos ejemplos. Si acá no hubiera nada, como no hay en este, el mensaje que el artista volcó en esta fotografía es que si nosotros tomamos leche, es muy bueno para los dientes y los fortifica. Fíjense que con una simple fotografía, con una imagen que la leche está ingresando en los dientes, hace que los dientes se vuelvan sanos, blancos, fuertes y demás. Esto no hay nada escrito, simplemente es una foto que evoca esa situación. Y por el contrario, lejos de fortificar, en esta foto nos indica que el cigarrillo mata, digamos. Entonces el artista dibuja un cigarrillo, intenta generar la imagen de un cenicero y lo que hace es generar la imagen como que hubiera entrado una bala, ¿no es cierto? Entonces no es en vano que esto esté en íntima relación, que significa que el cigarrillo mata. Fíjense una cosa, las dos son fotografías. Una evoca un montón de cosas, o las dos evocan un montón de cosas, pero una que no dice ninguna palabra, dice la leche fortifica los dientes, y la otra que no dice ninguna palabra es que el cigarrillo mata. ¿Qué utilizamos ahí? El lenguaje de la comunicación gráfica. Bien. Ahora bien, nosotros cuando nos comunicamos tenemos distintos lenguajes. Podemos establecer 4 grandes grupos: la comunicación verbal, la comunicación gestual o corporal, el lenguaje de la música y el lenguaje visual. Por acá vamos a circular, vamos a desarrollar el curso de estas 4 clases. Ahora bien, en el lenguaje verbal, el medio con lo que nosotros estamos comunicándonos son las palabras, ¿tá? Los signos escritos. Y acá empieza toda una teoría de cómo surge la escritura y cómo van desarrollando los signos y los símbolos a través del tiempo y cómo se fueron perfeccionando de modo tal que generan los lenguajes y la diversidad de lenguajes que nosotros tenemos ahora en nuestro mundo, ¿no? Bien, el lenguaje gestual o corporal, perdón, ahí lo decía, tenemos el lenguaje verbal, bueno, con la cantidad de símbolos. Los árabes no escribimos iguales que nosotros, y además hay una serie de signos que nos fortifican o nos ayudan a la comunicación. Bien, el lenguaje corporal tiene, por un lado, técnicas codificadas. El lenguaje para los sordomudos tiene una codificación. Cada manera de colocar los dedos de las manos y la forma que nosotros movemos las manos tienen el código de lo que significa la transposición al lenguaje normal. Entonces, una determinada postura de dedo significará una letra o una expresión, ¿no es cierto? Pero también tenemos otros lenguajes que no están codificados, pero que sí están internalizados, ¿no es cierto? A ver, como están, digamos, las figuras de acá abajo. O sea, si nosotros hacemos así, significa algo; si hacemos así también, si hacemos así también, o qué sé yo, así. Cada uno de los gestos que nosotros podemos, o los gestos o los movimientos
del cuerpo con que nosotros podemos expresar un estado de sentimiento, una idea o algo, lo podemos hacer con nuestro propio cuerpo. Inclusive los gestos que hacemos con la cara. Muchas veces nosotros asentimos o disentimos o estamos de acuerdo, no estamos de acuerdo, o nos causa placer o nos causa bronca con los mismos gestos que hacemos con las caras y con la cara y con las manos. Bueno. Comunicáselo a tu cara. ¿Cómo? El típico comunicáselo a tu cara. Comunicárselo a tu cara, exactamente. Así que bueno, entonces, no solo nos comunicamos con las palabras, con la oralidad, sino también con los gestos, con el cuerpo, ¿no es cierto? Bueno. Otro tipo de lenguaje es el lenguaje musical, donde hay un gran código que son las notas y la escritura en el pentagrama, ¿no es cierto? Fíjense que yo le digo siempre a mis alumnos de diseño que por ahí estas artes, qué maravilla que tienen para poder expresar con casi nada. De última, nosotros tenemos en el lenguaje 28 letras aproximadamente, y con 28 letras las ponemos de tal manera que salen las palabras. Digamos, el lenguaje musical tiene 7. Es do, re, mi, fa, sol, la, si. Entonces, con esas 7 notas hay un universo inagotable de la música, ¿no? Bueno, yo que vengo del palo de la arquitectura, en la arquitectura nosotros nos movemos únicamente con 4 elementos, que son el punto, la línea, el plano y el volumen. Entonces nosotros con 4 elementos construimos el universo. Con 7 elementos construimos el universo musical, con 28 el universo de las palabras, etc., ¿no? Entonces, sintetizando, la música es otra manera de comunicarnos entre la especie humana, digamos, ¿no? Después tenemos el lenguaje visual, que es por donde vamos a andar merodeando en el curso, que tiene que ver cómo las imágenes evocan comunicación. ¿Recuerdan el caso recién de la leche en el diente, de la bala y el cigarrillo? Entre tantísimas maneras de cómo es lograr la comunicación visual. Nosotros abrimos un diario y estamos inundados de propaganda gráfica, prendemos la televisión y otro tantísimo. Todo un comercio se mueve a través de la comunicación gráfica y, digamos, el mundo gira alrededor de la comunicación gráfica, que tiene obviamente sus estrategias, ¿no? Bien, en la comunicación gráfica vamos a tener distintos medios o distintas maneras de poder establecer esa comunicación. Una en 2 dimensiones, digamos, una de las tantas en 2 dimensiones y otra vamos a poner en 3 dimensiones. O sea, las 2 dimensiones, el plano, y las 3 dimensiones, las cuestiones más volumétricas. Entonces, una de las principales comunicación gráfica en 2 dimensiones es la pintura. Nosotros con la pintura podemos evocar tantísimas cosas. Acá me sale solamente un ejemplo. Un cuadro famoso de Pablo Picasso, que es el Guernica, en realidad lo que ha personificado, y de hecho se ha hecho tan famoso, que esto es una representación de la batalla de Guernica, que es una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil Española. Entonces,
en este cuadro lo que hace es, con un criterio que rompió con los cánones desde el momento que se hizo esta obra, que fue en 1937, por eso además es tan famosa, pero en realidad lo que quiso hacer él, más allá de la manera que se expresó, esto se llama la corriente del cubismo, la manera que se expresó es que en realidad lo que quiso evocar era la guerra. Pintar lo que sería una escena desde la perspectiva cubista de la guerra de Vietnam. En las tres dimensiones, o sea, de forma más volumétrica, tenemos la Venus de Milo, que está en este momento en el Louvre de Francia, esto está en el Reina Sofía de Madrid, o, digamos, unas esculturas que están, digamos, representando a los 4 primeros presidentes de los Estados Unidos después de su independencia, ¿no? ¿Qué es lo que está evocando en este caso? Es la belleza y la perfección femenina. En este caso están evocando los valores de la libertad después de haber obtenido la independencia. Bien. Otra manera de comunicarnos con el lenguaje visual es a través de, en este caso con técnicas de grabado, la fotografía, donde podemos desarrollar un universo de mensajes que nosotros quisiéramos establecer para la relación entre un emisor y los distintos receptores que pudieran tener dichos mensajes. Los primeros grabados estuvieron relacionados con las primeras comunicaciones entre los pueblos, entre la gente, casi diría anterior a que apareciera la escritura. Entonces, estos grabados significaban evocaciones para las cosechas o para los dioses, etcétera, etcétera, etcétera. Desde esta fotografía, lo que el artista quiso, digamos, expresar es el estado de felicidad y de amor que se ve reflejado en esta especie de corazón que forman las manos ante la llegada de una nueva vida. Hay en este caso esto es una especie de sátira que se ha, digamos, desarrollado en una fotografía tipo. Perdón, pero disculpe. Bien. Disculpe un minuto. Cuando usted se aleja del micrófono no lo escuchamos. Perfecto. Gracias. Lo voy a llevar así entonces. Esta fotografía, que es el último disco de los Beatles, que para quienes tenemos ya cierta edad fueron nuestros ídolos, que es el disco de Abbey Road. En realidad se había como armado una especie de leyenda de que Paul McCartney había muerto y que no era el Paul McCartney que se veía en las presentaciones. Y bueno, esto es una manera de expresar que él estaba en una procesión hacia el cementerio por una tradición inglesa de enterrar a los muertos de esta manera. Bien, y en esta fotografía más simple, el artista quiere expresar la destreza o la ductilidad de la bailarina, en este caso que es una nena. Nosotros, como les decía también, tenemos en el lenguaje de la comunicación gráfica, utilizamos distintos
elementos o símbolos o pictogramas o logotipos, signos, símbolos, señales, en donde cada uno de estos elementos tiene una característica muy particular, digamos. En el caso de un pictograma es una representación o una, digamos, una reducción de una imagen para evocar algo concreto, ¿no es cierto? Entonces, fíjense, en este caso, y muchas de estas reducciones de pictogramas son, hoy por hoy, convenciones internacionales. Esto sabemos claramente que está relacionado con un correo, con una carta, con un mail. Esto sabemos que es un teléfono. Esto que vendría bien, sabemos que es una jarra de cerveza, y así sucesivamente. Entonces, con algo muy simple como esto, es saber de que ahí vamos a estar en presencia de una escalera. Entonces, ese pictograma es la última reducción o la máxima reducción de algo que queremos mostrar, ¿no es cierto? Después tenemos un signo que esos signos es la mínima unidad que da, digamos, nos permite darnos cuenta de un contenido preciso, significativo. Entonces, nosotros sabemos que esto es el signo pesos, que esto será el signo del euro, que nosotros cuando sabemos que esto es un dólar, entonces cada signo tiene un elemento, digamos, concreto que evoca algo perfectamente determinable, ¿no? Y si al signo le damos un contenido a su vez más, un poquito más simbólico, estamos hablando que estamos en la categoría del símbolo, que es no solo el signo, sino con un contenido aún más profundo. Como símbolo, el de la paz, sabemos que marca digamos, es una convención que marca el deseo de paz, pero que a su vez está reconocido como una evocación muy fuerte ante unas determinadas circunstancias, inclusive en determinadas circunstancias lo que significa el crespón y demás. Son símbolos muy fuertes atados a una causa muy fuerte también. Y después tenemos algo más simples, como son los logotipos, que es simplemente mostrar un logotipo de alguna determinada marca. Entonces, si nosotros vemos esto y, bueno, no me sale bien, pero si vemos esto, sabemos que es el símbolo, perdón, el logotipo de Volkswagen. Si vemos así y veremos la cruz así, sabemos que esto es Chevrolet. Esto es la figura de Nike, etcétera, etcétera, etcétera. Es lo que caracteriza una marca determinada. Y por último, más emparentado a la simbología, al símbolo, pero con digamos, una menor carga, valga la redundancia, simbólica, pero sí más exhortativa, son las señales. Las señales no solo indican algo, sino que a su vez exhortan, ¿tá? O sea, esto es pare, y parar significa parar. Acá en esta imagen me da el símbolo de la paz, y bueno, yo la paz la puedo pensar o la puedo tratar de practicar, o sea, yo la veo, pero si yo veo un símbolo de paro, tengo que parar. Ahí está la diferencia que hay entre uno y otro. La señal está más teñida de lo exhortativo, o sea, una orden, ¿está? Bien.
¿Cuáles son las principales finalidades de las imágenes? ¿Cierto? Algo lo vimos recién, pero nosotros cuando establecemos una comunicación gráfica, podemos manejarnos con 4 grandes finalidades para hacer algo reductivo. Solamente que informe, que exhorte, que sea algo expresivo o que tenga una finalidad exclusivamente estética. ¿Está? Entonces, con estas 4 maneras o estas 4 finalidades de las imágenes, vamos a ver algunos ejemplos. La imagen informativa. Ustedes agarran su celular y van a ver un montón de iconos. Esos iconos son imágenes. Esas imágenes están informando de algo. Si yo veo la F es Facebook, si veo el pajarito será Twitter, si veo el reloj, el teléfono envuelto en un círculo verde es el WhatsApp y así sucesivamente. Entonces, esta imagen nosotros es solamente informativa. Después tomaremos la acción de entrar o no entrar, ¿está? Pero bueno, nos informa que existe esto. Hay imágenes, y esto también tiene que ver con señales, y esto tiene que ver con la coloración. Después, si uno se pone a ver un poco más o hilar más infinito en cuanto a las señales de tránsito, la coloración tienen una codificación muy especial. Todo lo que venga de la mano de los azules son señales informativas, los azules y los verdes, y lo que venga de la mano de los amarillos y los rojos son imágenes de precaución y exhortativas. ¿Está? Nunca van a ver ustedes una señal de pare que sea en azul, y nunca van a ver, a lo mejor puede que alguno le haya hecho por error, pero nunca van a ver una imagen de la existencia de una estación de servicio en rojo, porque es también parte de la codificación internacional de cómo nos comunicamos con señales de tránsito. Bueno, pero en realidad esto indica que tenemos imágenes que nos informan, como, qué sé yo, este folleto, ¿no es cierto? Tenemos un folleto que nos indicó la realización de un congreso. ¿Está? Entonces, finalidad de la imagen, información. Acá tenemos imágenes más de tipo que se llaman exhortativas, o sea, que nos exhortan a algo. ¿Está? Ni hablar como grandes imágenes exhortativas son las señales de tránsito. En este caso, en esta propaganda, como que nos exhorta a tratar de comprar un televisor, o en este caso a usar la pasta dental, para tomar un sistema de alarmas, o en este caso a la compra de algún celular o algún servicio de internet. Nos están exhortando para eso, quienes manejan también la comunicación gráfica tienen todas unas estrategias de cómo el ojo humano detecta los puntos más sensibles, cuáles son los colores más atractivos, cuáles son los primeros, los segundos planos, etcétera. Hay toda una técnica muy desarrollada de cómo generar la exhortación de una imagen. Después tenemos imágenes más expresivas, y sobre todo en el mundo de la fotografía se da esto, donde estas imágenes reflejan el estado emocional, la alegría o sorpresa de esta mujer al recibir un mensaje, digamos el estado de contracción y pensamientos, vaya a saber uno por qué, de esta imagen de este hombre, la alegría de la imagen de la madre con su hijo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Y después tenemos imágenes
que son exclusivamente de carácter estético, digamos, ¿no? Aquella, digamos, fotografía o aquellas imágenes que lo hacen simplemente con una finalidad estética, ¿no? Donde la belleza empieza a tener un papel preponderante en la utilización de esa imagen. Nosotros, para trabajar con estos medios de expresión para poder comunicarnos, básicamente utilizamos materiales, utilizamos técnicas y podemos utilizar normas. ¿Está? Acá lo vemos, que para comunicarnos utilizamos materiales, podemos comunicarnos a través de un papel y un lápiz, a través de un lienzo y un óleo, a través de una computadora, de los distintos elementos que componen el área de los materiales en la comunicación. Utilizamos técnicas, la técnica de la pintura, de la escultura, la fotografía, la técnica del grabado, la técnica que fuese, y podemos utilizar dentro de esa comunicación algún diálogo más normado o no. Dentro de la comunicación bidimensional que hablábamos hoy, o sea, en el plano, la principal manera de cómo comunicarnos es a través del dibujo. Y el dibujo tendrá sus propias técnicas. En este caso es una técnica de croquisado a mano alzada, como en este caso es una técnica a través de una computadora. En este caso una técnica de infografía que está relacionada con el dibujo de la anatomía humana, y de hecho los libros de medicina actuales utilizan permanentemente este tipo de graficación. En el dibujo, si lo llevamos a un plano técnico, podemos utilizar por un lado el dibujo artístico, pero por otro lado el dibujo técnico, donde ese dibujo técnico tiene normativa específica para poder comunicarnos, y muchos de estos, no sé si ustedes habrán escuchado, muchos de esos lenguajes técnicos están a través de lo que serían las normas IRAM. En lo más común dentro de la norma IRAM de dibujo es aplicar toda la técnica de dibujo y a su vez toda la técnica dimensional del papel, y de ahí viene lo que ustedes conocen, por ejemplo, los tamaños normalizados de IRAM, que son A3, A4, A1, A0, etcétera, etcétera, etcétera. Eso no es, o sea, sale no por un capricho. La hoja que nosotros conocemos, la común, la hoja A4, no es una simple capricho, sino que deviene de una normalización que está perfectamente determinada en lo que serían las normas IRAM. Que IRAM es el Instituto de Racionalización de Medidas argentino, ¿no? O mejor dicho, el Instituto de Racionalización Argentino de Medidas. Ahí está. Bien. También en este caso vemos la pintura como un medio bidimensional, y para aquellos que iniciaron la clase hoy hablando de Boca y demás, y lamentablemente que Boca, bueno, está pasando por un mal momento, le puedo decir de que este es el más grande de la Argentina, y eso no cabe ninguna duda. ¿Es así o no es así? Ah, sí. Bueno, así que bueno, bien. Muy bonito. Profesor, ¿es News All Boy eso? ¿Cómo te llamás vos? Enrique.
Bueno, para tener en cuenta a la hora del trabajo práctico. Póngale un 1. El más grande es este, no sé si lo conocen. Bueno, sigamos, que falta poco. Acá tenemos otras técnicas, otro medio bidimensional de comunicación gráfica. Y lo que marcamos ahora, el tema de las 3 dimensiones, ¿no? Que fundamentalmente está relacionado con lo que es la parte de escultura, básicamente, y el gran, digamos, la gran comunicación, o sea, a gran escala en 3 dimensiones, obviamente es la arquitectura. Todos los edificios que nosotros de una manera u otra compartimos a diario, fueron pensados con algún criterio que evocan algo, al menos el criterio del proyectista, y todo eso se hace en 3 dimensiones, se tiene largo, alto y ancho, ¿no? Y acá tenemos el ejemplo de la arquitectura como el gran medio de comunicación tridimensional. Bien. Yo por ahí no me quiero extender mucho, también esto es parte de mi profesión, ¿no es cierto? Pero si tenemos que decir, bueno, a lo mejor más de uno de ustedes está preguntando cómo puedo comunicar algo a través de la arquitectura. Y yo en este caso me voy a centralizar en 2 ejemplos. Este ejemplo y este ejemplo. Este ejemplo que quizás lo conocen todos, que es la Torre Eiffel, en realidad se hizo para una exposición universal que se realizó a fines del siglo XIX. Esa exposición universal generaba una cierta competencia entre los países, a ver quién era el que tenía el mejor desarrollo tecnológico, y como símbolo de ese poderío, el pabellón francés establece la construcción de una torre de casi 300 metros de altura con la incipiente utilización del hierro como elemento estructural y como fortaleza y como elemento de modernización. Y no solo eso, sino que el criterio con que se hizo esa torre era que estuviera armado de tal manera que pasada la exposición se pudiera desarmar. Bueno, la exposición pasó, el impacto fue tal de que no se desarmó y todavía hoy por hoy la tenemos entre el símbolo que caracteriza a la ciudad de París. Este ejemplo, a ver, si tendríamos que hablar de qué evoca esta imagen, es poder, modernidad, etcétera, etcétera. Esta imagen está en la ciudad de Bilbao, España, en donde la ciudad de Bilbao, un intendente, que en realidad allá se llama un alcalde, el alcalde de Bilbao veía que su ciudad, con el correr de los años, se iba degradando cada vez más, porque era una zona en donde había muchas fábricas o muchas acerías, en donde estaban con algún periodo de recesión y demás, y lo que alguna vez fue Bilbao dejaba de serlo. Entonces dijo, yo voy a llamar a un concurso internacional
para que ese concurso internacional me pusiera un museo que fuera el eje motorizador de una nueva expectativa de crecimiento de la ciudad de Bilbao, que estuviera relacionado no solo con la acería, sino que estuviera relacionado con el turismo. Entonces, gana el concurso un arquitecto norteamericano que se llama Frank Gehry, y este arquitecto lo que hace es algo absolutamente loco y llamativo, que es el Museo Guggenheim de Bilbao. Bilbao, esto es de la década del 90, principio del 2000, Bilbao del 2000 para atrás no existía ni siquiera en el calendario turístico. Hoy por hoy es una de las ciudades de segunda línea turística que más concurrencia tienen en toda Europa, justamente por la existencia de este elemento como motorizador de la actividad turística. Acompañado de esto vinieron otros que fueron los que generaron el crecimiento de Bilbao actualmente. Entonces, ¿cómo desde la arquitectura nosotros podemos generar impactos muy fuertes en una sociedad? Otro elemento que tenemos para comunicarnos es la fotografía, y desde que se creó la fotografía no solo se hizo para una cuestión de retrato o de documentación, sino también que en forma paralela fue tomada como un medio artístico más, un modo de generar comunicación, no solo, digamos, informativa, sino visual y estética. Entonces, la fotografía adquiere un plano o una importancia muy importante. Otro medio de comunicación ya no lo podemos, en algunos casos lo podríamos poner entre la bi y la tridimensión, porque en los últimos tiempos ya tenemos hasta cines en 3 dimensiones o con realidad virtual y demás, por lo que la comunicación, ni hablar todo lo que significa como medio de comunicación la cinematografía. Desde su inicio, que fue en blanco y negro y muda, a hoy que estamos en pleno auge de la tridimensionalidad. Entonces, digamos, las cosas como son, y esto es un arte y una comunicación que está permanentemente en evolución. Ni hablar lo que es la televisión, y es tal la comunicación que hay, o el bombardeo que tenemos de información a través de la televisión, que cuando a veces a mis hijos le digo que nosotros en casa, cuando yo era chico, teníamos solamente 2 canales en blanco y negro, y que si veíamos un canal, el otro lo veía más o menos, porque las antenas a veces se apuntaban para un lado, perdía la señal del otro, y hoy a pasar a tener una disponibilidad de 500 canales en color. Entonces, lo que ha pasado a lo mejor en los últimos 20 o 30 años es una revolución de la comunicación en forma permanente, ¿no? Y cada vez más. Y creo que en cualquier momento vamos a tener a disposición, no sé, 5.000 canales, 5.000 ofertas de canales para poder observar en el idioma que uno quisiera. Tenemos una manera también de comunicarnos en la dimensión, como lo que es la infografía, o en algunos casos también lo llaman la panelería, que es en un solo cuadro, digamos, en una sola imagen, tener un pantallazo, digamos,
un recorrido, en este caso, de la historia de Lionel Messi, ¿no es cierto? O otras veces, si tenemos que armar una infografía de un congreso o armar una infografía de lo que fuese que tuviéramos que comunicar. Entonces, esto es también otro de los elementos para tener en cuenta a la hora de la comunicación. Y vamos ya casi por último a los, digamos, a todo aquel tipo de comunicación que se hace a través de lo que sería el diseño asistido por computadoras, que en realidad hoy por hoy es lo que vemos en forma permanente. Si uno agarra un diario, no es que alguien se puso a diagramar manualmente un diario, o una revista, o un afiche. Todo hoy lo que nosotros, el mundo que estamos recorriendo o que estamos consumiendo en cuanto a información, viene absolutamente digitalizado desde el inicio, desde la televisión a en los medios gráficos o cinematográficos. Acá tenemos un montón de medios con que nosotros podemos comunicarnos y después en la última clase vamos a ver la cantidad de programas que tenemos como para poder desarrollar todo lo que sería el diseño asistido por computadoras. Y creo que esta es la última, con algunas imágenes de estos diseños asistidos por computadora que han perfeccionado de modo tal de que logran hacer la realidad virtual o las películas, digamos, de dibujos animados, ya no se hacen dibujadas cuadro por cuadro y pasadas a velocidad como las primeras películas de Walt Disney, sino que está todo absolutamente digitalizado y llevado a una computadora que es la que maneja todo el programa de, digamos, de programación y renderización de los objetos. Y en el plano de la arquitectura o de la mecánica o de la ciencia que fuera, vamos a ver que la realidad virtual está cada vez más pegada casi a lo que es la realidad. Cuando nosotros vemos un diseño de un auto por una computadora y lo tenemos que mirar dos veces si es verdaderamente un diseño o si es una fotografía. Lo mismo pasa con algunas proyectos de arquitectura. Hacen modelos insertos en fotos que parezcan en que el proyecto que nosotros vamos a hacer ya está ejecutado y es parte de la realidad. Bueno, yo esto lo hice rápido, atendiendo a que es un día viernes y que son las 2 de la tarde, pero bueno, ahora 3:30 me acotan. Esto era un pantallazo general de lo que sería la comunicación en general y alguna pequeña introducción a lo que es la comunicación gráfica. Como es debido, cada docente se ve obligado a preguntar si hay alguna duda o alguna consulta que ustedes quieran hacer. Los escucho. De todas maneras, les anticipo que este curso, que son 4 clases, se concluye con, ustedes van a tener que realizar un pequeño trabajo práctico, que es la realización de una folletería, la que ustedes quieran, tomando algunos ejemplos o algunos contenidos de lo que vamos a dar en esta clase y las 3 clases subsiguientes. Así que bueno, les pregunto si tienen alguna duda o alguna consulta. Arquitecto Villa María. Sí. ¿Esto lo bajó usted al coso? ¿Al campus? Yo hoy no lo subí, pero lo subo
Si no es hoy, mañana lo subo, así ustedes lo van a tener disponible. Bueno, gracias, profe. ¿Damos? ¿Alguna otra pregunta? Para Sí, de nada. Reconquista. ¿El trabajo va a ser individual o grupal? No, los trabajos van a ser grupales. Y vamos a hacer grupos de hasta 4 personas, más o menos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, dice María. Sí. Se incorporó otra alumna más al curso. ¿Cómo? Se incorporó bueno. otra compañera del curso. ¿Quién es? Sosa Diana. Perfecto. Listo. Diana Buen Ro- fin de... Rubén, ¿cuándo tendríamos la próxima clase? ¿El viernes? Próximo. Mirá, creo que el viernes próximo a la misma hora. Bueno, muchas gracias, muy claro todo y muy entendible. Buen fin de. Bueno, buen fin de semana para todos ustedes. Gracias, igualmente. Fin de.